Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Fueron presentados ya todos los detalles de lo que será la edición número 37 de la tradicional carrera del Día del Padre, que como lo sabemos, año con año se lleva a cabo en los rumbos de Periférico Sur. Vamos a ver de qué trata este año. Fue presentada la edición 37 de la tradicional carrera del Día del Padre 21K, que tendrá una participación de 15,000 corredores según cifras de los organizadores. La carrera del Día del Padre, que mantendrá para este año su ruta tradicional, que tiene como punto de salida y meta la zona del Periférico Sur, a la altura de Zacatepetl, se llevará a cabo el domingo 18 de junio. Cabe mencionar que los recursos obtenidos por las inscripciones a este evento se destinarán al mantenimiento y cuidado del bosque de Tlalpan. Para esta edición 2017, la carrera del Día del Padre contará con la participación de un equipo de corredores canadienses, gracias al convenio que existe con el Comité Organizador del Maratón de Toronto, donde también habrá oportunidad de toma de salida de fondistas mexicanos. 21 Noticias. El capitalino Daniel Gómez terminó 10º en el Centroamericano de Esgrima que se está realizando en San Juan, Puerto Rico. El capitalino Daniel Gómez no pudo terminar como el mejor mexicano ubicado en la modalidad de florete del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Esgrima que se realizó en San Juan, Puerto Rico. Gómez, olímpico en Río 2016, culminó en la 10ª posición del certamen, mientras que el jalisciense Juan Hunda fue octavo, siendo el esgrimista nacional mejor ubicado en el certamen clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales tendrán lugar en Barranquilla, Colombia, en el 2018. Otros mexicanos con actividad en este torneo fueron Raúl Araiza, quien terminó en el sitio 11, y José Narváez, que fue 14 en la clasificación final. Vianey Zárate, 21 Noticias. El equipo de taekwondo de la UNAM tuvo una brillante actuación en el International Challenge que se realizó de la especialidad en la ciudad de Puebla. El equipo de taekwondo de la UNAM cumplió con una brillante actuación en el International Championship Challenger que se celebró en la ciudad de Puebla. Los atletas universitarios lograron una cosecha total de 5 medallas, de las cuales 4 fueron de oro y 1 de bronce. Las medallas de oro fueron logradas por Vianey Piedra, Joaquín Espinosa y Tabata Arellano en combate. Y en formas, Israel Moreno ganó oro y Sencil Silva se llevó medalla de bronce. En el International Championship Challenger participaron 3.500 atletas de distintos países como Colombia, Argentina, Estados Unidos, España y Lituania. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, el día de ayer se realizó el partido de ida de la otra llave semifinal de la Champions League. El Mónaco recibió en casa a la Juventus y el triunfo fue para los italianos por 2-0. 2 goles del argentino Higuaín. De esta manera, pues también prácticamente, como sucedió también en la otra llave, prácticamente queda sentenciada ya la serie. Solo un milagro pondría el Mónaco, que se venía consolidando como la cenicienta, como el caballo negro de esta edición de la Champions League. Bueno, pues ya no pudo más, encontró freno frente a la experimentada Juventus y su gran arquero Buffon, que ya está jugando sus últimas temporadas, precisamente con sus últimos partidos con la escuadra italiana. Así que todo queda para la vuelta, pues ya parece muy complicado y todo indica que la final en Cardiff será entre el Real Madrid y la Juventus. Y también anoche en Puebla se realizó la ida de la final del ascenso MX del Clausura 2017. Los Lobos WAP sacaron ventaja en casa 2-1 frente a los Bravos de Juárez. Perdían los poblanos 1-0. Después en el segundo tiempo lograron darle la vuelta al encuentro y todo quedará precisamente para el próximo sábado cuando se vean en las caras en el partido definitivo en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez allá en la frontera en Ciudad Juárez. 2-1 le gana Lobos a los Bravos de Juárez. Y ya para despedirme, Alejandra, tomamos este video. Yo por más que lo revisé, pues no termino cómo le hacen, de comprender cómo le hacen. Son literal hombres pájaro. Justamente el que queda al último de la fila es el que va grabando todo lo demás. Vamos a escuchar un poco con el sonido original para que escuches el aire, cómo suena, es impresionante. Vamos a verlo. 1, profit. We go.
la velocidad que alcanzan, Justamente por lo se aprecia que es... y yo la verdad no les sé a esto, pero no sé cómo pueden mantenerse. ¿No? ¿Cómo pueden mantener una ruta, ¿no? O sea, Así cómo es, y calcular las corrientes de porque ve aire. aquí, por ejemplo, pareciera que se vuelven a elevar sobre los árboles y ahí van buscando precisamente ya llegar al pueblo que se ve ahí al fondo, ¿no? O sea, es impresionante. No cuentan con un motor, o no sé, pero porque mira, aquí está, pues simplemente está esta mochila aerodinámica. en la espalda. Y el valor que debes de tener, porque aparte todos avientan como si nada, ¿no? Como si se estuvieran aventando a la En la alberca. montaña rusa. Ahí está esto, literal, hombres pájaros. Pues solamente un ejemplo de hasta dónde nos ha llevado la creatividad. Así es la información deportiva, muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias.